Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por estar acá, por venir. Antes de empezar con la conversación, no sé si saben, pero alrededor de las 7:30 vamos a cerrar y así hay un espacio para preguntas porque nos tenemos que ir a hidratar abajo, así que Hidratar arriba. arriba, abajo, a un lugar. Eh, Y bien, bueno, así que eso para tener en cuenta, Roberto. Bueno, este conversatorio, diálogo, charla se llama Los espacios góticos de la narrativa argentina reciente. Voy a presentar a quienes tengo acá al lado. Sandra Gasparini es doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires. En esa institución se desempeñó como docente en la maestría de literaturas española y latinoamericana y hasta la actualidad en literatura argentina 1 de la carrera de letras. Es profesora adjunta de narrativa 1 en la carrera de artes y de escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Dirigió el proyecto Basit, Escrituras disidentes, terror, desplazamiento y política en la literatura argentina 2020-2022. Y actualmente en PIACIT, espacio de terror y del gótico en la narrativa argentina del siglo XXI. Codirigió un proyecto Basit sobre literatura argentina y terror y participó de otros sobre fantasmas y cuerpos en la literatura argentina. Ha dictado conferencias y ha escrito sobre la literatura argentina fantástica y de terror y sus vínculos con cursos científicos. Publicó, entre otros libros, Espectros de la ciencia y fantasías científicas de la Argentina del siglo XIX, Las horas nocturnas, 10 lecturas sobre terror, fantástico y ciencia, y Las flores. Realizó ediciones críticas y prolongadas de textos de Eduardo Holmberg, Adolfo Bioy Casares y Esteban Echeverría. Escribió prefacios y artículos en revistas científicas, así como narrativa y poesía. Bienvenida, Sandra. Bien. Bueno, y Pablo Ceravere es licenciado y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es docente de literatura en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de las Artes. Fue profesor invitado en la Universidad de Georgia y en la Universidad de Wesleyan. Wesleyan. Como investigador se especializa en literatura argentina, tema sobre el que ha publicado trabajos en libros y revistas nacionales e internacionales. Publicó Literatura y Anarquismo en Argentina, premiado por el Fondo Nacional de las Artes en la categoría de ensayo 2009, Oratoria y Evocación, un episodio perdido en la literatura argentina y Homero Mancio al cine. Ha preparado ediciones de Tablas de Sangre, Facundo, Poesía gauchesca y Relatos populares argentinos. Recibió la beca nacional del Fondo Nacional de las Artes en la disciplina Letras y Pensamiento 2000. Formó parte de grupos de investigación sobre literatura argentina, financiados por ANPCI de Energía y la UBA. Y en 2009 participó en el programa impreso en Argentina del canal Encuentro, en los capítulos dedicados al Matadero, Facundo y Martín Fierro. Bueno, ¿quieren vos digas? No, ¿quiere usted? No, yo estaba revisando el asset y me parece que hay como tres ejes interesantes para pensar, o en todo caso que yo leí y ahora nos cuentan un poco más, que creo que tiene que ver con, por un lado, bueno, esta cuestión de la ontología o la espectralidad contemporánea en la ficción, ¿no? Que hay como un asedio del pasado y una especulación o acecho del futuro que se implanta en el presente y ante todo se implanta en espacios, ¿no? Entonces hay como un cruce ahí entre temporalidad y espacio, ¿no? Ante todo lo veo sobre todo, bueno, con esto que señala el terror ambiental, que tal vez se vincule con el futuro, pero creo que lo podemos pensar de repente con el pasado también, sobre todo si tenemos en cuenta una cuestión vinculada a la perspectiva o el perspectivismo de la naturaleza, que tal vez podría aparecer ahí, y luego tal vez, no sé, el conurbano en todo caso, obviamente como, bueno, un resto, ¿no? Del matadero u otros imaginarios, pero más situado en el presente y en todo caso pensar en lo rural, que me parece que eso por ahí nos va a llevar un tiempo para pensar en este auge de lo rural, lo pampeano. Me parece que rural por ahí no es la palabra correcta, ¿no? Ahí hay que charlar un poco más, pero bueno, el desierto y sus derivas. Así que no, por ahí para empezar a charlar. ¿Empiezo yo o le preguntas a Pablo? No, ¿qué quieres? Bueno, justamente dijiste algo que tiene, lo ontológico, que tiene varias vertientes en el presente, ¿no? Uno una de las vertientes es la vinculada a la memoria histórica, ¿sí? Que es la que más se conoce,
Y otra cosa que hemos trabajado con Pablo en los grupos que dirigimos estos años tiene que ver con esta melancolía ontológica de la que habla Schiller, ¿no? Esos objetos a los que nos pegamos, que ya deberíamos haber hecho el duelo y seguimos enganchados, ¿no? Por ejemplo, dice, uy, qué bueno los años de la radio, qué pena que eso pasó, ¿no? En lugar de decir, bueno, ahora hay otra cosa, no de una cuestión moralista, ¿no? Pero quiero decir, eso pasa, por ejemplo, con una de las presencias más grandes en este momento en el terror local y global, que es el del folk horror, ¿no? Que justamente trabaja estas dos temporalidades y las fronteras, ¿no? Tanto ontológicas como espaciales y cognitivas, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde, un pueblo donde emerge lo pagano en contraposición a lo urbano, no sé, entre comillas, normal y moderno, ¿sí? Y ahí también hay una melancolía ontológica en un punto, ¿no? Podríamos decir, porque qué es eso que pervive del pasado que se quiere volver a traer? Igual no es tan simple, ¿no? Claro, quiero decir, nosotros lo que trabajamos es las tensiones, las fracturas, en esas melancolías ontológicas en todo caso, y las fracturas también en los imaginarios de crisis, ¿sí? Que por ahí se filtra lo gótico, muy punto. Bueno, hay un montón de cosas. Pablo, a ver No, mientras escuchaba a Sandra, pensaba en algo que estuve pensando antes de esta charla, que es que si bien el eje tiene que ver con lo espacial, enseguida se filtra lo temporal, ¿no? Es decir, es casi imposible desligar un vector del otro, y entonces es inevitable, más allá de tratar de localizar qué se está pensando actualmente sobre esto, cómo impacta la tradición del gótico barra terror en estas reconsideraciones actuales de ciertos tópicos que nunca desaparecen del todo, ¿no? Eh, entonces pensaba cómo, a modo de apunte, ¿no? Cómo, eh, por ejemplo, desde la definición misma de novela gótica ya se está pensando en ese cruce espacio-temporal en el sentido de que se utiliza un término gótico que en principio proviene de un modelo arquitectónico asociado con la edificación, pero en realidad el uso de ese término refiere más a una época que a un estilo arquitectónico determinado que vuelve, ¿no? Entonces, a mí justamente me resulta muy interesante pensar ese cruce. Y recién Sandra hablaba de los grupos de investigación que integramos, fueron muchos, varios. Y, por ejemplo, en este último en el que estábamos trabajando esta cuestión, yo me puse a trabajar concretamente con algunos textos de la literatura argentina, enseguida me surgió la reflexión sobre la temporalidad, ¿no? Y como esa ligazón imposible de romper, que ya está en el castillo de Otranto y que sigue, ¿no? Es decir, un edificio que al mismo tiempo es un reservorio del pasado que vuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que inevitablemente siempre que pensemos lo espacial tenemos que pensar eh, esas diferentes variantes del cruce entre lo espacial y lo temporal. Tanto cronotopo, ¿no? Claro. O trabajar, por ejemplo, el cronotopo del desierto para un trabajo. Claro, sí. Una activación del desierto. No, bueno, y después sí, claro. Ese es un ejemplo, pero no sé, en cuanto a los tiempos, ¿no? Lo clásico es esa idea del gótico que es el asedio del pasado sobre el presente. Como dice Stephen King, ciertas casas como baterías góticas que conservan cargas del pasado que siguen reverberando en el presente. Ahora se le agrega así como se está pensando en la nostalgia por un futuro que nunca ocurrió, al mismo tiempo el asedio del futuro, ¿no? Que ya lo pensó Derrida en Espectros de Marx, pero también uno puede pensar en el presente, un asedio del presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un relato como
cuando hablábamos con los muertos de Mariana Enríquez, que es uno de los más conocidos de ella, eh, ese espectro que aparece al final, que es el espectro de un vivo y no el espectro de un muerto, evidentemente trata de trabajar no con el asedio del pasado, de la dictadura militar, ni con el del futuro, sino con lo que está pasando en ese momento, que es fines de los 80 y principios de los 90, cuando en ese presente se acaban de dictar las leyes de obediencia de vida, de punto final, empiezan los indultos de Menem, ¿no? Entonces, que el espectro sea de un vivo y no de un muerto, que se aparezca en esa habitación del conurbano, que los padres escuchan los redondos, tiene que ver también con ese tipo de asedio, ¿no? Y ahí hay otra vez un cruce, ¿no? Entre ese espacio liminar perdón, del tercer cordón del conurbano con esa temporalidad. Entonces, creo que siempre inevitablemente, no sé, cuando pienso en esa cuestión espacial aparece la película. Totalmente, y siempre hay como una fractura más, ¿no? Acá. Sí. Una de las cosas que habíamos charlado es que en el folk gótico, en el folk horror tradicional que hemos visto en el cine en los últimos años, ese es el lugar donde hay que ir, tomarse, no sé, de Midsommar, por ejemplo, ¿no? Vamos de Estados Unidos en avión a la aldeíta, a la simpática y blanca, Adorable. claro, adorable aldea sueca, donde lo pagano y lo barbárico, ¿no? Tiene preeminencia, pero hay que tomarse todo un avión, hay que perderse ahí, hay que cruzar una frontera, que eso está muy visualizado en el momento en el que ¿no? el auto va hacia ese pueblo y se da vuelta la imagen, etcétera. Acá, como dice Pablo, sucede no en un lugar perdido de una selva, sucede en el primer cordón del conurbano bonaerense, ¿no? Ahí nomás, está todo. Son temporalidades y espacialidades, perdón, también solapadas. ¿Te acordás que en el momento donde están contando cada uno qué relación tenían con los desaparecidos? Bueno, está la que vivía al lado o sea, uno de los que desapareció pasó por el patio de ellos, que era un vecino, otro era el novio, etcétera, etcétera. Como un concentrado, ¿no? Donde empieza a haber fisuras y tensiones que no lo veo tan claro en películas sobre todo que hemos visto en los últimos años. Incluso 1978, digamos, volviendo a lo de la memoria histórica, también, y que cruza el folk horror también, tiene otras vueltas de tuerca más. Bueno, perdón, en ese sentido hay en términos de espacio de esa peli por ahí, si quieren conversar, ¿no? Porque ahí creo que se cruzan, no está la cuestión del conurbano, pero también creo que hay como un rastro de otra cosa o de lo rural. Y este solapamiento de géneros, ¿no? Porque creo que empieza de un modo, luego se pone medio yalesco. Son como dos películas. Sí. Bueno, no sé, me interesa saber qué. No sé si lo tengo tan, o Pablo, si lo tenemos tan conceptualizado, pero es una película que provoca, me parece, una fisura en la representación audiovisual, ¿no? De lo que es un centro clandestino de detención. Primero, una escena absolutamente cotidiana, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que se está trabajando últimamente en los estudios sobre la memoria, no sé si conocen el libro, se lo súper recomiendo, de Krenzel, 30.000. Ay, se me fue el nombre. ¿Se acuerdan ustedes? 30.000 que es. Estuve 3 días trabajando sobre ese texto. Me va a pasar todo el tiempo. Ya me voy a acordar. Sí, pensar los 30.000 creo que es. Sí. Claro, él justamente trabaja la historización de esa visibilización que hacen los organismos de derechos humanos internacionales primero, los digamos, locales después, de no solo el concepto de desaparecido, sino de lo que primero se llamaban casas de tortura, ¿no? Entonces, todo el problema reside en visibilizar lo inconcebible, lo increíble. Los mismos integrantes de las madres y de otros, digamos, organismos de derechos humanos, en un primer momento no creen para nada que haya un exterminio. No lo pueden creer. Es más, ponen en duda a los sobrevivientes que testimonian.
¿no? Entonces, bueno, digo, con ese nivel de inconcebibilidad empieza la película, ¿no? Una serie de torturadores, con atrás o sea, creo que es una especie de traveling, ¿no? Perdón porque soy... En la mesa de con el truco. Ah, sí, sí, se escena ¿no? igual. Es un traveling eso que van haciendo con la cámara. Un Claro. paneo, un drama. No, Claro, claro. sí. Y luego te muestran quién después, está, a quién le están hablando. Desde dónde está ese punto de vista, que es uno de los detenidos, digamos, y están pasando el mundo. O sea, con ese contexto de supuesta, fíjense cómo estamos, ¿no? Porque eso supuestamente es normal para nosotros. De repente después se pasa, digamos, a otro centro que tiene que ver con el infierno, ya no político, ¿no? Sino otro tipo de mal que se derrama desde ahí, ¿no? Y que se mezcla con porque eso también aparece mucho en Para hechizar un cazador de sí, ¿no? Bueno, son universos como claro, sí. Pero me parece que ahí la unión del folk horror, ¿no? De esa supuesta secta que está esperando un nacimiento, perdón si spoileo. Bueno, acá spoileamos todo. Bueno, perfecto. No, la experiencia de ver la peli. Me lo olvido, además, así que después lo ves, si no anoto, me olvido. Pero me parece que tiene que ver con trabajar esos dos espacios contrapuestos que se van, ¿no? Como juntando en el centro clandestino, ¿sí? Parecería que esa maldad de la aplicación de ese plan, ¿no? De neoliberal, etcétera, y ese plan de exterminio que hicieron los militares, se junta con otro tipo de mal y van juntos, ¿no? No sé si eso tendría que pensarlo un poco más, pero digo, lo pienso en tándem también con Cuando acecha la maldad, que trabaja otras proyecciones, me parece, el folk horror, incluso, bueno, El Espichado es un invento de Demian Rogna, ¿no? Trabaja con otros tropos góticos como el de la bruja. Yo pienso que Mirta Cuando acecha la maldad es una especie de Van Helsing femenino. Sí, pero trucha, porque viste que eso es como, bueno, no logra su cometido y además es una falsa evangelista, ¿no? Entonces hay como doble capa de... Claro. Bueno, y el final... No lo esta sí, no, esta la vieron. El final, ¿no? Que no hay nada que hacer, ¿no? Claro. No hay futuro posible, entonces eso no... Claro, es un derrame que no se puede detener, ¿no? Que es un poco lo que vos nombrabas y que también con Pablo siempre pensamos, la cuestión del matadero, ¿no? En los límites. Es ese foco que se derrama y ese mal que se derrama y es casi imposible de detener, que aparecen los dos, porque Cuando se echa la maldad y 1978 son lo mismo. Quiero decir, apuntan a esta idea de ese mal imposible de detener, por lo menos por medios convencionales, diríamos, ¿no? En el caso del matadero es distinto. Sí. No sé qué piensa Pablo, que es especialista en el matadero. No sé cómo llegamos ya hasta acá. Ya que mencionaste Para hechizar un cazador, entre otras, ahí me interesa también como esta subzona dentro de la zona terror, que es la del terror de Estado, ¿no? Que es interesante para pensar, obviamente no solo en la espacialidad, pero también en la espacialidad, en cuanto a cómo un género o modo, como queremos llamarlo, opera cuando se encuentra con que la materia principal con la que trabaja, que es el terror, ya de algún modo viene dada por el tema que está tomando. Entonces, uno se pregunta, como la reflexión inmediata sería, bueno, ese terror se potencia, el terror del género se potencia, es como una especie de terror al cuadrado. Pero con el peligro de descansar en ese lugar común y pensar que ya por el hecho mismo de ocuparse del terror de Estado, el terror va a funcionar y muchas veces, en algunos casos que yo he leído, sucede todo lo contrario, hay un efecto de neutralización, ¿no? Y me parece que en el caso del cuento de Mariana Enríquez que cité recién y Para hechizar un cazador, hay como un uso muy cuidado y virtuoso de esas potencialidades,
y en relación con lo espacial, por un lado, como ciertos tópicos del gótico que están presentes casi igual, ¿no? A la casa que parece un castillo, Exacto, sí. pero al mismo tiempo, por un lado, lo inquietante que surge, ¿no? De los ingredientes que vienen directamente del terror de Estado, que se vuelven un tanto previsibles, por ejemplo, el militar, el coronel Ruiz, el padre apropiador y abusador, que al mismo tiempo es una pieza importante del aparato represor, más o menos conocido, previsible. También es previsible Luis, el hijo bien que se hace cristiano y revolucionario, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y frente a esa previsibilidad, el personaje de la madre de Griselda, la madre abuela, ¿no? Que me parece a mí que es inquietante justamente porque desafía el lugar común del bien, que es el de las madres. Entonces, como ese automatismo entre madre de desaparecido o madre abuela de desaparecido, madre de la plaza, claro, ¿no? claro. Como si fuera una conexión automática. De hecho, hay un momento en la novela, seguimos spoileando, porque está al comienzo de esto, ¿no? Que la nieta recuperada, llamémosla así, en ese reencuentro que tiene con su abuela biológica, que es Griselda, le pregunta si da como obvio que tiene una conexión con las abuelas de Plaza de Mayo. Y Griselda le contesta casi indignada que no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces correr a ese personaje del lugar común del bien y colocarlo en el lugar del mal absoluto, además de como resignificando y despolitizando eslogans como con vida lo llevaron, con vida nos queremos, ¿no? Que es lo que va a hacer ella, ¿no? Me parece que ahí realmente funciona lo inquietante. Y en cuanto a la espacialidad, lo que me resulta interesante ahí también es que es una novela que transcurre en el interior, ¿no? En Córdoba. Y justamente lo que hace esta madre abnegada, que demuestra que el máximo amor es el amor por el hijo, y que una madre hace cualquier cosa por su hijo, reproduce los mecanismos represivos del gobierno militar, si se transforma en un grupo de tareas, ¿no? Secuestro. Y entonces el galpón de la casa de campo, la bucólica, la supuesta bucólica casa de campo se transforma en un centro clandestino, ¿no? Y el aljibe en un pozo. Con inyecciones. El pozo es un término también que tiene que ver con toda esa facilidad del gótico por un lado y de los centros clandestinos de detención por el otro. Producen desaparecidos también, ¿no? Es decir, que ahí me parece que es un caso muy interesante para pensar eh, la espacialidad del interior, cómo se resignifica cierto bucolismo de la casa de campo, que es algo que ya venía trabajando Lamberti, pero en otro sentido, y el cruce con el terror de Estado y los espacios del terror. Es interesante lo que decís porque justamente eso se contrapone a la representación del centro clandestino, que ya sabemos cuál es, que es el de la Perla, Sí, según claro. donde más gente tenida. Hotel La Perla. Claro, ahí se invierte esta espacialidad gótica, después nos damos cuenta que no, Sí. pero en un primer momento está puesta esta ironía sobre todos los clichés de los campos de concentración, pero puestos en alto volumen, ¿no? Como si fuera algo positivo. Con lo cual, con la ironía y con lo satírico, digamos, esto lo han visto muchos teóricos, se fuerza el lector a provocar una doble lectura, ¿no? Va muy guiado por el autor, aunque no se da cuenta. Porque llega un momento en que se da con las narices de que el Hotel La Perla no es tal, sino que es el campo, ¿no? A veces me pregunto qué pasa con los lectores que no nos
no están al tanto de esto, y cómo se logra ese efecto, ¿no? Se puede lograr en un lector que sí conoce de qué estamos hablando y que se da por sentado eso. Pero el efecto es fuertísimo. Sí. En alguien que conoce el fondo, digamos, la historia. Y en tándem con lo que vos decís, es evidente, él habla en muchos reportajes de que a él le parecía que estaba agotado el sistema de representación digamos, de la dictadura y demás, y lo quiso hacer en 2 novelas. En una primera, que es La maestra rural, que es otra cosa, ahí trabaja sobre el imaginario colectivo, ¿no? Para ponerlo en jaque, y acá lo hizo de manera ya explícita, ¿no? Pero sí, efectivamente hay un trabajo muy a sabiendas con los espacios, ¿no? Y con vulnerar el estereotipo, justamente. O si se usa, darlo. Creo que eso está, que no se ve en otros autores de terror. Por ahí, no sé, por ejemplo, el cuento que abre Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez empieza con un cuento que se llama Mis muertos tristes, donde ella retoma la cuestión del espacio del cuerpo. Sí, no, pero más allá de que a uno le guste o no, porque después uno lo trabaja tanto que le termina gustando. Hay otros cuentos que me gustan más que hay. Pero digo, ahí reaparece la cuestión, digamos, de la memoria colectiva, del imaginario colectivo, ¿no? Cómo se trabaja con eso y cómo se trabaja otra vez con lo que está en los bordes de la ciudad, ¿no? Digo, pensando en el Matadero. Esa ciudad cercada, esa ciudad blanca cercada de Ciudad de Buenos Aires, y ese es primer, segundo cordón de los monoblocks, donde esta doctora se transforma en una doctora de fantasmas, ¿no? De que los fantasmas la vienen a buscar para que solucionen sus problemas con los vivos y con la memoria. O sea, digo, es otro tipo de memoria, ¿no? La memoria de los que fueron asesinados como estas 3 chicas. Me pareció terrible justo cuando pasó lo de... Sí, impresionante. Claro, porque estos son bueno, 3 pensá en lo del pozo también, ¿no? Claro, sí, justo son 3 chicas que son asesinadas y tienen que ver con la cuestión de la narcotráfico. Pero eso quiero decir, que ahí por mostrar otros casos donde no hay un trabajo en contra de esos estereotipos, ahí parece que no en ese sentido, por ejemplo. Y uno que trabaja también, que no trabaja específicamente el terror con estos estereotipos y los da vuelta y trabaja hacia una beta satírica, que eso también lo venimos viendo. Hay imaginarios que tienen más que ver con una solución dramática de esta crisis, digamos, que representan, y otros con una solución, digamos, para la ironía o para lo satírico. Estoy pensando en Nieva, en Ávalo Placha, ¿no? Que a las mismas crisis que los otros responden trabajándolos desde una solución dramática, ellos se ríen de esto, ¿no? Digo, la infancia del mundo, los Quilmes, Massachusetts, son como 2 opciones donde están muy presentes esos espacios. Ahí sí, ya yendo a lo del horror ambiental, estos espacios hiperdegradados que rodean las grandes ciudades, que ya han sido considerados como invivibles, ¿no? Por la ciudad blanca y por el negocio inmobiliario. Entonces, bueno, ahí aparecen también los cuentos de Enrique como Bajo el agua negra, el famoso Riachuelo también, ¿no? Es otro de los espacios. Sí, es otro cronotopo importante, ¿no? También, y el vínculo con el Matadero ahí aparece. Sí. Claro. Bueno, no, y en relación también con los espacios, pensando en el origen, yo notaba, ¿no? Sí, en relación con esta charla, que también en el gótico no solamente son importantes lugares como o sea, los castillos, las abadías, lugares en ruinas también, que son Cementerios. Sí, los cementerios, sino también lo exótico, ¿no? Lo alejado, lo extraño con respecto a
por lo menos el lugar donde surge el gótico, que es Inglaterra, no sé, los Pirineos, hay en Italia un castillo perdido ahí, España también, además como los países católicos que tienen ese plus de exotismo negativo. Y por otro lado, también como un espacio de lo gótico, la naturaleza. Eh, y ahí me interesa sobre todo, no tanto todo el tratamiento desde el costado sublime, como puede ser los Alpes en Frankenstein, ¿no? Sino otra idea más asociada con la naturaleza salvaje no domesticada amenazante, lo que en inglés se llama wilderness, que no tiene traducción al castellano y que pertenece a una larga tradición de negatividad con respecto a la naturaleza acechante, ¿no? Desde la Biblia en adelante. Que me parece es fundamental para pensar lo gótico terrorífico americano. Eso se ve muy bien en la película La Bruja, ya hablamos de películas, ¿no? Como esa naturaleza está ahí acechando y destruyéndolo todo, ¿no? A esos puritanos que llegan y tratan de domesticarla. Se ve también en Lovecraft, ¿no? En sus cuentos más famosos, ¿no? En esos bosques perdidos donde era en New Orleans, ¿no? De late los antiguos. Las montañas de la Claro, noche. claro. Se ve venir por el bosque, Claro. accesible, enorme y fétido, pero no Sí. se ve. Aquí decir, Sí, no se puede escribir. Sí. Claro. A veces puede ser el mar, incluso en textos no típicamente terroríficos como Moby Dick, ¿no? Lo blanco, terrorífico, bueno, en Gordon Pym también de Poe. Y obviamente ya más localmente todo esto se conecta con el tópico del desierto. Es decir, la pampa desierto, que ha sido tan generador, me parece a mí, como de lo mejor del terror local, ¿no? Desde los relatos fundacionales argentinos del siglo XIX hasta muchos de los exponentes del terror actual. Ya sea porque hay autores que trabajan ese periodo y lo actualizan, pero ubican sus ficciones ahí, por ejemplo, Diego Muzio, en El Intercesor, por ejemplo, como en el hecho de poder pensar esas derivas del desierto, nuevas espacialidades que mantienen lo que está formando parte de su núcleo duro en el siglo XIX, con algunas variantes, pero que sigue estando allí, ¿no? Belén ha trabajado muy bien el baldío, por ejemplo, así que si querés contar algo, decir el baldío como una deriva de eso, ¿no? Que también viene me parece que viene de ahí. Y por otra parte, me interesaba también en este recorrido cómo justamente por los cambios operados en la acción humana sobre el planeta, esa tradición que asocia la naturaleza salvaje no domesticada con la maldad, insisto, desde los textos bíblicos, ha ido mutando ya en los últimos tiempos a una positividad que se enfrenta a el planeta justamente demasiado domesticado, demasiado intervenido hasta su aniquilación. Y entonces ahí me parece que hay una vuelta de tuerca interesante y una tensión también, ¿no? Es decir, cierta visión a veces naif de que hay que ir en busca de paisajes no intervenidos por lo humano, Como si quedara. pero que pueden ser. Pero bueno, como si quedaran, claro, esa es la Y gran así utopía. quedan, ¿viste? Ya. Como si fueran el lugar del bien, Claro. frente a lugares demasiado domesticados y arrasados. No sé, hace poco vi una película vieja que está basada en un libro que se llama Into the Wild, no sé si la vieron. La del chiquito. La del pibe que va a Sí, sí. que busca desesperar, es esto, ¿no? Que busca desesperadamente lo no domesticado, lo no intervenido por lo humano, y se va a Alaska, y finalmente termina muriendo por el efecto de la naturaleza,
Y cuando la veía recordaba, no es una película de terror para nada, ¿no? El director alemán, tan bueno, Herzog, ¿no? Que trabajó mucho en la naturaleza y que pensando en la naturaleza decía, la naturaleza no tiene nada de bondadoso y puede llegar a ser eh, terrible justamente porque opera sin importar lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, claro. pasa Klaus Kinski, la naturaleza ya como que Claro. garantizado, ¿viste? Entonces, yo creo que también modernamente esa tensión me parece que es muy interesante para pensar en la literatura de terror contemporánea, ¿no? En ese choque de tradiciones y visiones de la naturaleza pura e indomesticada como una wilderness buena, junto con la tradición de la wilderness como algo asociado naturalmente con el mal, corazón de las tinieblas, y la tensión que se produce ahora por este aniquilamiento del planeta del que somos parte y que también muchas ficciones trabajan. Listo. Porque de hecho, Sí. Nieva Bueno, va más allá, ¿no? Va al aceleracionismo cuadrado, porque la única solución de la biopolítica, como la llama él, no biopolítica, sino biopolítica, es digamos, la disolución total, la del lenguaje, la del planeta, o sea, debe desaparecer el ser humano. O sea, es llevar el post-antropocentrismo a su máxima exponencia, ¿no? Y reírse de todo eso. Bueno, y lo sigue haciendo en los últimos ensayos que publicó también. Escuchándolo a Pablo, algo que no comentamos y trabajamos bastante, aclaro que, bueno, un investigador que trabajó muchísimo con nosotros también es el Marco Seifer, que tiene publicaciones sobre esto que estamos hablando. Sobre todo esto también, porque él trabajó mucho lo que es el gótico regional, entonces armamos algunas discusiones sobre eso, y también nos pusimos a ver qué pasaba con la cuestión del regionalismo. Entonces, bueno, ahí surgieron las investigaciones de Lucía Caminada, que trabaja lo que ella llama los nuevos regionalismos, ¿no? Que, digamos, salen de esta cuestión de esencializar la región y pensarla como una construcción cultural, ¿no? Política, y marcada por la crítica literaria y cultural, que tiene que ver con comunidades lingüísticas, etc. Y de ahí, digamos, pensar la región como una tensión, decía él, entre pertenencia y enrarecimiento, ¿no? No pensar la región como eso exótico que decía Pablo a mostrar, sino que en ese exotismo está el peligro, justamente, pero también esos nuevos, diríamos, sujetos góticos, ¿no? Estoy pensando ahora también en el cine, en Alma Mula. Sí, justo, bueno, el libro que presentaron hace un rato hay un texto del Alma Mula. Qué lindo, lo quiero ver. Sí. Me encantó. Así que es muy, bueno, podemos por ahí, si querés comentar un poco. Sí, no, simplemente que digo, se trabaja sobre hechos que comete la que hizo el libro. Yo que tengo. Ahora está acá todo de oído. Ahora. ¿Está acá? Ahí está, creo que no. No, la vamos a charlar porque la vimos. Acá aparece el libro. Y ahí se descarga. Espérate, le eché el chivo ahí, Dale. ¿Pero está acá? No, hay muchos Tenemos muchos integrantes del equipo que están en la provincia, así que no. Claro. Bueno, en esa película justamente se trabaja sobre una leyenda del folk regional, digamos, pero, digamos, ¿para qué se usa? Para mostrar las tensiones en, digamos, la representación de las masculinidades en algunos pueblos del interior, porque transcurre en Santiago del Estero, Córdoba, ¿no? Incluso esta entidad mitológica, legendaria, aparece representada de una manera totalmente diferente a la de la leyenda, ¿no? Como pasa con la luz mala. Hay una cantidad de, por ejemplo, Quirós. Claro,
Luz mala cerca de mí. Sí, Campo de toda la luz mala se llama el Sí, cuento, porque Sí. el libro se llama La Luz mala dentro de mí. Sí, algo así. claro. Y bueno, ahí que es un hombre que grita, por ejemplo, en Luz Mala, o en Luz Mala, la película de Smith, es Ujú. una luz que viene a, digamos, en Hunting, a recordar la historia de los pueblos originarios que estaban en ese Ujú. lugar, una cosa rara, ¿no? Digo, pero que no tiene que ver con las luces del Camposanto del Moreno de Martín Fierro, Sí, ¿no? sí. Es otra cosa. Pero digo, en Almamula sirve este ser mitológico, que no es esa mujer inquietante que aparece en el monte, ¿no? De santiagueño, viene a mostrar una serie de tensiones que tienen que ver con este chico que es de la ciudad, que, digamos, está en su despertar sexual, ¿no? Lo que es la culpa, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, no es una mera mostración de lo que sería, digamos, lo típico regional, el extractivismo forestal que aparece ahí, ¿no? Del padre del chico, sino que con eso se hace otra cosa, se dialoga con otras cosas, me parece, ¿no? Y eso aparece mucho en Quiro, aparece toda la cuestión de las masculinidades, bueno, de hecho ahí en Toda la luz mal, Sí, ¿no? es O, central. claro, o el nene, o el Tibisay, por ejemplo, que siempre hay digamos, no sé, como dice la gente joven hoy, descansar, bueno, nosotros decimos de otra manera. Descansar. Iba a decir Descansar. Iba a decir gastar. Gastar. Yo iba a decir otra, pero por ahí. De la época de Cualquiera la puedo decir acá. Porque Descansar. bueno, sí, descansa, que me hago la moderna porque yo no. ¿A quién es que descansa? Al muchacho que va de la ciudad a buscar a su madre por una equivocación, es extraordinario ese cuento. Bueno, se le ríen porque es un tipo de ciudad, o también en Pájaros de la Cabeza de Quirós, ¿no? Los que van a cazar, ¿no? Al monte y le dicen no disparen a las cotorras, lo primero que hacen es eso y de ahí, bueno, no se puede remontar la cosa. Dicen albatros, Coleridge. Bueno, perdón, de hoy siempre No, son en ramas, por suerte Pablo es la ley. Ellos prolifen. Sí, creo, eso también para preguntarles, en términos de estas torsiones que se ejecutan con el imaginario, no sé, con Mansilla, por ejemplo, que, bueno, ahora salió la edición nueva, pero también es un autor que está muy referenciado, o bueno, la peli del Escuerzo, o sea, en el cuento de Lugones, ¿no? Como estas torsiones sobre la tradición, que hacen otra nueva torsión sobre, bueno, los imaginarios regionalistas, y bueno, mencionaste a Muzio, así que también por ahí. Sí, no, simplemente quiero decir esto que con Sandra formamos grupos hace mucho tiempo y siempre nos reunimos a discutir cosas. Tratamos de ir renovando siempre la discusión. 15 años. Sí, hace poco. ¿En serio? Hace poco estábamos discutiendo acerca del folk, horror y el gothic. Y junto con lo regional, y nos dábamos cuenta de que quienes investigaron esto decían que para pensar el género no sirven las concepciones más modernas de lo folclórico y de lo regional, sino las más quizás conservadoras, ¿no? Porque el riesgo siempre es que todo se vuelva regional o que todo se vuelva folk. Entonces, como que decían los autores, bueno, está muy bien todas las investigaciones actuales antropológicas, pero por favor necesitamos los viejos y conservadores folcloristas y regionalistas, porque es gracias a esa delimitación clásica que puede funcionar mejor el terror, ¿no? Y también pensaba, cuando hablamos de región, que hace un tiempo vi que alguien había acuñado el concepto de gótico norteño, que me pareció muy, primero, muy bueno como arte de titular, justamente por la fuerza que tiene el gótico sureño norteamericano, ¿no? Que es un gótico muy especial, aparte, ¿no? Y que es un término, como se sabe que por primera vez cuando se lo empleó de manera negativa para hacer crítica a cierta literatura, Faulkner, Casos Macabros, etcétera, y que luego se transformó en una etiqueta muy productiva, ¿no?
Y quien inventó el concepto, por lo menos la primera vez que yo lo vi, no me acuerdo del nombre. Gótico norteño. Sí, gótico norteño, perdón. No sé, no me acuerdo. Explicaba cómo él, que era de... Tenemos un compañero de investigación que es el que escribió sobre el mamula, que es Fabián Soberón. Ah, debe ser, claro. Sí, claro. ¿De dónde está Juan? Me voy a fijar dónde lo encontré. Digamos que es él, digamos. Claro. Es el comentario. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí. Sí. Y él es del NOA. Claro, bueno, debe ser él. Entonces, que explicaba muy bien cómo, más allá de las discusiones sobre el regionalismo y qué sé yo, en cierto sentido, una visión más tradicional de la región permitía hablar de constantes, no solamente geográficas, sino culturales. En este caso, el ultracatolicismo, conservadurismo de Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no? Y en otro rumbo se ven en algunas producciones de Lucrecia Martel, como, bueno, claro, como muy productivas para como muy productivas para esa idea de como una acechanza histórico-cultural que no necesariamente se traduce en terror, pero sí en una ambientación gótica como pesadísima al estilo de muchos relatos del gótico sureño. Sí, una Rosa para Emily, que no es un relato estrictamente de terror, pero que es tremendo. Elementos de horror. Es de terror, claro, sí. Claro. Así Bueno, la que... cuestión ahí del racismo, justamente, bueno, acá Sí, es ahí se hace muy bien. la heteronormatividad a rajatabla, ¿no? En Sí. plena mácula. También está la cuestión de clase y también en el Almamula muy nítido, ¿no? Sí, Entre la madre y la... También, Sí, el trabajador, el cuerpo del trabajador. Sí, ¿no? las formas. El final, que van al... Sí, ese personaje es bárbaro. Bueno, que la amiga le dice que es un regio, no sé qué, que está ese personaje detestable. Pero no me acuerdo el Malevo. Malevo. Ah, bueno, acá se llama Malevo y es el único bueno. Claro. Sí. Bueno, el Mamula viene de un cortometraje de Torales que se llama Sacha y es hermoso. La temática es la misma, solo que el protagonista es más niño que adolescente y le pide a una entidad que está como en lo salvaje, en el monte, que se lo lleve, así como se había llevado a su amigo. Como que termina siendo no lo monstruoso donde está la naturaleza, sino al contrario, como un refugio. Lo monstruoso es lo heteronormativo, lo que está expulsando y que después en el Mamula lo quiere ahí es evolución, sí, que es básicamente lo que decís que pasa, ¿no? Sí. El chico hace todo lo posible para infringir las normas, ¿no? De la manera más brutal para que Alma Mula venga y se lo lleve, ¿no? Totalmente. Eso es Sí, hay una inversión de lo monstruoso, ¿no? Que tradicionalmente el monstruo es como lo que no es la norma y hoy creo que por ahí se ve eso, que el monstruo es la norma, ¿no? No voy a preguntar de mucho y yo salí para oírlo. El gótico norteño. No, en términos de... Sí. no sé. No, está revisitar zonas, tiempos, espacios, personajes o hasta casi estructuras del viaje, ¿no? Muy canónicas del siglo XIX, Sí. a pensar en Mansilla, ¿no? En Indios Rangeles, Sí. o también en, cientos, ¿no? Bueno, hablamos del esfuerzo, ¿no? claro, que es posterior, pero... Bueno, digo Mansilla, Sí. en el esfuerzo conviven dos tradiciones literarias e historiográficas del siglo XIX. Claro, la guerra del Paraguay y la literatura de frontera. Igual que Mansilla. Claro. Porque ahí en realidad el cuento de Lugones es una... No, es una anécdota. Se basa, sí, lo dice claramente sin ahí al principio, no basado en un cuento de Lugones, hace otra cosa. Me gusta muchísimo. Aprovecho que salió el tema del gótico norteño. Confirmar que el concepto es Bien. Lo que cantan los agentes acá. Hay una cineasta de Bueno. que cuando hizo su tesis de
licenciatura, cuando se recibió de cineasta en La Plata, hizo todo un trabajo de investigación y acuñó el gótico mesopotámico. Claro. Entonces trabajó con Quiroga. ¿Quién es el...? Ella se llama Laura Sánchez Acosta. Y enfrenta Ríos. Es la directora de La Solapa, de Relicto. ¿De Relicto? Mira. Sí. Y habla... Se habla Armada también, ¿no? Pero perdón, su tesis Claro, muy ¿de literatura o de cine? No, es de cine, porque ella es realizadora. En la Universidad de La Plata tienen una tesis que es una investigación que justifica después el largo que hizo. Y es súper interesante porque, bueno, son en un punto imaginarios que dialogan, no en Mesopotamia, pero también hay otras cosas que aparecen. Y hay mucho como en el cine regional actual, este vínculo, ¿no?, con lo natural, y es como lo que hablamos siempre en el grupo, de repente quienes vivimos en ciudad y sobre todo en Buenos Aires, no podemos esquivar al otro, ¿no?, como miramos para todos lados puertos. Y sin embargo, como estás en el campo, estás como más adentro, el vacío está lleno de animales, de posibilidades, de seres, que eso también como que despierta otro tipo de, no sé, como de iconografía y a la vez como de búsqueda, ¿no? Sí, la relación también con ese espacio, ¿no? Total, sí. Sí, no, tenemos 15 minutitos para preguntas. Acá está la secretaria académica. O no tenemos 5. Tenemos 5. Una pregunta. 5 minutos, sí. 5 minutos. Les comentamos que hay una apertura tardía en la jornada y un brindis. Nos habían dicho. El secretario de la... No hay problema. Creo que decano y no queremos tampoco dejar. Pero quédense porque podemos ir charlándolo con alcohol. Claro. Nos quedamos, sí. Hidratados. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Quería aprovechar entonces, perdón, No. Cuando estaban hablando de esto como de la pervivencia del pasado, de los espacios, ¿no? También pensar, por ejemplo, en el cuento del ahorcado de Mariana Enríquez, que tiene como ese espacio que da cuenta de algo que ya no está, y entonces a dónde está esa casa, esos seres que habitaban ese espacio. Y por otro lado, como la figura del matadero es súper relacionable con los centros clandestinos que estaban en medio de ciudades, en medio del camino, y en donde nadie tiene que adivinar qué es lo que está pasando ahí adentro, todo el mundo sabía que pasaba adentro. Solo que hay como una ceguera, no sé si voluntaria es la palabra correcta, pero digo, había espacios como súper llenos de un horror reconocible y otros en donde queda huella. Entonces ya es como ir al pasado como para recuperar ese horror, y está bueno ver como ahora, no sé, Lamberti llena el aljibe, se lo llena el cuerpo. Hay espacios llenos de horror y hay otros que por el vacío justamente que generan como esta inquietud. Sí, en ese cuento del ahorcado que no es tan conocido. No, yo lo leí en tu seminario. En mi seminario, bueno, claro. Porque apareció una edición que no es de ella. La de... Una antología. Una antología sobre el golpe militar, que lo hizo Dalmaroni, no sé. Sí. Justamente ahí aparece, por ejemplo, la ruina, ¿no? Claro. Pero siempre que hay una ruina, la pregunta que surge es ¿por qué esto se ha convertido en ruina? Y en el caso específico de ese cuento es por la intervención del gobierno militar, que para construir la autopista transformó en ruinas ciertas casas, ¿no? Y entonces la resistencia del habitante de esa casa que no la quiere abandonar, más allá de que el gobierno diga que la tiene que abandonar, es lo que genera el terror, la muerte, la aparición del fantasma, ¿no? Eso es la autopista, es la que conecta esa casa arruinada con el centro clandestino de detención, que estaba ahí abajo de Paseo Colón, ¿no? Sí. Entonces, es muy claro cómo el desplazamiento permite esa conexión en ese cuento, entre esos dos espacios, ¿no? Y los resignifica uno con el otro. Total. Sí, está muy bueno. Una especie de concentrado de tiempo también la ruina. Sí. Bueno,
Seguimos en el primero. Seguimos. ¿Dónde Bueno, estamos? muchas gracias. Bueno, Ahora,